Dialogando con amigos vuelve con todos vosotros en la parrilla de Televisión Intercomarcal. A partir del próximo 10 de noviembre, a partir de las 10 de la noche y los domingos a partir de las 14 horas o 2 de la tarde, Dialogando con, a partir del 10 de noviembre, 10 de la noche en vuestros hogares. Buenas noches, amigos, Dialogando con, otra semana más con todos vosotros. Nunca me cansaré de daros las gracias por permitirnos entrar en vuestras casas, en vuestros hogares. Yo siempre me imagino que estoy sentado, si me lo permitís decirlo así, junto a vosotros en el sofá o la mesa de camilla, estamos charlando, pues como cuando vamos a la barbería o vamos al súper o estamos con los amigos, hablando de todo un poco, de lo que sale en televisión, de lo que nos pasa, de lo que acontece al vecino y de lo que nos preocupa. Esto es lo que pretendemos. No pretendemos poner Europa en Flandes ni descubrir las Américas. Pretendemos dialogar con vosotros y lo hacemos a través y en un contexto pues con algún invitado. Bien sabéis vosotros que desde hace un tiempo el tema de lo religioso, el tema de la fe, el tema de la religión, pues hay como una ansia de apartarlo de lo público, de sacarlo del ágora, diríamos, de la calle y recluirlo en los templos. ¿Cómo no vamos a acordarnos de ese afán secularizador donde pues se quiere retirar los crucifijos de los lugares, pues no sé, de hospitales, de centros públicos, de colegios, etcétera? No voy a entrar si sí o no, ni voy a discutir la ley. Simplemente digo lo que es este espíritu y este afán de que el cristianismo, la fe, es algo privado, dicen, es algo personal y subjetivo y uno lo tiene que vivir en su casa y lo tiene que vivir en su ámbito más de privacidad. En todo caso, la Iglesia puede hablar y puede decir lo que quiera, pero dentro de los templos. Pero que la Iglesia no es quien para hablar en la calle y los cristianos no somos quienes para manifestar lo que somos, lo que vivimos, lo que creemos y lo que pensamos que debe ser la sociedad, pues fuera de los muros de nuestro templo. Nosotros decimos que no es así. Ser cristiano es ser cristiano en la calle. La Iglesia está en el mundo precisamente para anunciar el Evangelio al mundo. Y si no es así, la Iglesia carece de sentido y la evangelización pues tampoco sería algo urgente y necesario. Esta noche queremos titular compartir con vosotros aquello de presencia de lo cristiano, es decir, de la Iglesia en la calle, en el mundo de hoy. Por ello hemos invitado a dos amigos, vosotros quizás no les conocéis, ellos vienen en este momento desde la ciudad de Orihuela, yo les quiero agradecer el desplazamiento hasta nuestros estudios en Biar. Son José Berná. Buenas noches, José. Buenas noches. José, Pepe, ¿cómo? Todo el mundo me llama Pepe. Pues Pepe, si me permite. Bautizado como José. Bueno, pues Pepe. Bueno, Pepe está casado, Pepe tiene, creo, 5 hijos. Correcto. Y Pepe es abogado, ¿cierto? Así trabajo, como abogado. Bueno, los abogados tenemos buena fama, ¿eh? Muchísima, muchas veces merecida. ¿Ah, sí? Bueno, si lo dices tú, sí que será. Lleva cuidado con lo que dices, que vas a confirmar algunas opiniones. Bueno, junto a Pepe está Alfonso Lacasa. Buenas noches. Alfonso de Pozo. Bueno, pues Alfonso. Alfonso es médico de medicina general, ejerce también en Orihuela y está casado. ¿Y cuántos hijos tienes? 6. Bueno, pues como veis, creen en la vida, me alegra mucho. Y bueno, ¿estáis de acuerdo con que el cristianismo, la fe, lo religioso debe encerrarse en los templos? En absoluto. Entiendo que si una tarta no es dulce no gusta a nadie. Pues lo mismo entiendo del cristiano. Si el cristiano es cristiano, se nota, se hace sentir y ya no entrando en mi condición de abogado, el derecho que tenemos a hacerlo, que ya ahí ni siquiera entro porque entiendo que tenemos pleno derecho a hacerlo, pero es que además si la fe es vivida, sale por todos los poros de la piel y se manifiesta en cualquier acto de la vida de un cristiano. Tú como médico, además, ¿has tenido o tienes alguna dificultad a la hora de ejercer tu profesión sin renunciar a tus convicciones? Bueno, no tengo problemas porque realmente en mi consulta este tipo de exigencia anticlerical o anticristiana no se da. Pero sí que comparto con Pepe la idea de que el cristiano es misionero, o sea, o se le ve o no lo es. A mí el ser cristiano, el creer en Dios, modula toda mi vida. Cambia mi concepto de familia, mi concepto de trabajo, mi relación con los demás, mi relación con los amigos. Y eso se tiene que notar en la sociedad. Si no se nota, sería extrañísimo, ¿no? Encima de mi mesa tengo un crucifijo, en mi mesa de la consulta. Y nunca he tenido problemas con nadie. Bien.
estamos hablando, de alguna manera, estamos hablando de valores, estamos hablando de criterios y estamos hablando de unos postulados pues que moderan, como tú dices, a la persona. Hoy nos quejamos, o se queja, hay un cierto, no sé, ambientillo, de que no se está transmitiendo a las nuevas generaciones pues valores esenciales, valores importantes, valores que construyan una humanidad nueva para cambiar este mundo, que dé consistencia pues a la vida, a la familia, a la persona como tal, que den sentido a su propia vida. ¿Qué serían los valores? ¿Qué valores serían esos los esenciales que podíamos transmitir a las nuevas generaciones que no tienen, son atemporales? Es decir, que valen para hoy y valen para siempre. ¿O todo relativo en esta vida, Pepe? En absoluto. Es verdad que actualmente todo parece relativo y hay una cultura del relativismo denunciada en todos los foros y en todos los ambientes por nuestros queridísimos papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pero yo creo que precisamente a la sociedad de hoy, sobre todo a los jóvenes, hay que venderle no valores tanto, sino al mismo Jesucristo. Jesucristo encarna todos esos valores a los que quizás te referías. Yo, por ejemplo, he participado en diferentes jornadas mundiales de la juventud. Tengo ya 41 años, pero he tenido esa experiencia de vivir con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, y los jóvenes verdaderamente, cuando se les muestra a Jesucristo tal cual es, lo siguen, porque a los jóvenes les gusta lo auténtico, lo verdadero, lo radical. Precisamente esta cultura del relativismo es verdad que adormece a las personas, pero a los jóvenes realmente lo que les gusta es lo auténtico y lo verdadero, y no lo light. Quizá muchas veces hemos caído en el error de presentar un Jesucristo light que no les pedía mucho a los jóvenes. Juan Pablo II me llamó mucho la atención hace unos años, que decía que nos presentaba a los jóvenes a Jesucristo en plenitud, con todos sus valores a los que quizá tú te referías, y no un Cristo a medias. Yo creo que los jóvenes, si se les presenta a Jesucristo tal cual es, lo abrazan, porque les gusta lo auténtico, lo verdadero. Está hablando Pepe, Alfonso, de jóvenes. Sí. Que hay jóvenes que buscan, dice, lo auténtico. Alguno puede pensar, yo voy a hacer de abogado del diablo, alguno puede pensar de que hay jóvenes que no son así, son light precisamente. Bueno. ¿Son porque no conocen verdaderamente los valores esenciales? Como dice Pepe, no han conocido, por desgracia, a Jesucristo, porque no le hemos sabido transmitir, o porque quizá interesa a esta sociedad, ideológicamente hablando, que estén un poco manipulados o aborregados, perdón por la expresión. Tenemos una sociedad que no ha hecho los deberes. No le ha transmitido a la siguiente generación la fe. Y eso es importante, porque se ha perdido ahí un escalón, se ha perdido un horizonte. Si a esto le añadimos la cultura de la muerte que se ha creado desde ciertos ambientes políticos, la cultura del todo vale para conseguir mis fines, para conseguir... Vamos a ver, la gente hoy en día, un gran porcentaje de los jóvenes aspiran a un trabajo, un coche y una casa, y poco más. Y eso es un horizonte muy corto, porque cuando consigas lo que tienes, cuando consigas tus metas... ¿Luego qué? Exactamente, o sea, ya has conseguido tus... Yo siempre me ha llamado la atención, los médicos nos movemos con muchas estadísticas, y siempre me ha llamado la atención de que hay más muertes por suicidio que muertes por accidentes de tráfico en España todos los años. Eso no se dice, porque eso significa que hay un descontento en la sociedad. Y curiosamente son las clases altas, las clases medias altas, las que engrosan vamos a ver, el número mayor de este porcentaje, lo cual quiere decir que los valores que les estamos transmitiendo a la juventud, a la siguiente generación, de ten lo que coge lo que quieras, sírvete de las cosas, son valores vacíos que no llenan a nadie, porque si llenan a la gente, ¿qué sentido tiene perder la vida? Entonces, ese afán, da la sensación, ese afán de ciertas ideologías y comportamientos sociopolíticos de poner obstáculos a la evangelización. Porque, vamos a ver, si el cristianismo construye al hombre, si ser cristiano, vamos a ver, yo le digo a mis niños de catequesis, le digo a los padres tantas veces, yo no le digo a tus hijos que roben, que mientan, no le digo a vuestros hijos que sean egoístas. Les digo a vuestros hijos que estudien, que trabajen, que sean obedientes, que se superen, que sean capaces de perdonar, que sean capaces de superarse a sí mismos. ¿Por qué tantos obstáculos a la hora de educar, de transmitir unos valores que humanizan, que liberan? ¿Pero por qué? ¿Por qué esto, Pepe? Los obstáculos siempre han habido, creo yo. Es decir, el cristiano siempre ha incomodado. En todas las etapas de la historia el cristiano siempre ha incomodado. De hecho, si miramos los primeros cristianos, cuando vivían en la radicalidad del Evangelio,
siempre han resultado incómodos al poder, incómodos a las ideologías. Los padres no creo yo que se opongan a la transmisión de los valores. Quizá es cierto que también estemos en un tiempo en el que hemos podido ser escándalo los cristianos, y hablo yo en mi persona en primer lugar, no estoy echando culpas a nadie. Hemos sido a veces escándalo, porque poniéndonos la etiqueta de cristiano no se nos ha visto quizá testimonios de vida. Lo que decía antes, si la tarta no es dulce, es que no es tarta, ¿no? Entonces quizá hoy somos muchos bautizados y no tanto cristianos, pero al hablar de obstáculos, más obstáculo creo yo que perder la vida como perdían los primeros cristianos, y sin embargo abrazaban la fe con valor y testimoniaban públicamente que se habrían abrazado a Jesucristo. Yo no lo veo así. Hoy pienso que no hay tantos obstáculos. En todas las etapas de la historia los han habido. Lo que sí que es cierto es que atravesamos una situación totalmente novedosa, y es la apostasía que está ocurriendo en Europa y por lo tanto también en España. Una apostasía clarísima, un abandono de la fe. España era prácticamente un país de 40 millones de bautizados, pero a los que se les suponía la fe. ¿Realmente ser bautizado supone tener fe? Y ahí es donde digo que yo el primero probablemente hemos sido escándalo. Quizá por eso hemos provocado un rechazo, por una falta a lo mejor quizá de testimonio. Yo creo que se ha producido eso. Viene quizá en nuestra ayuda para que nosotros mismos redescubramos nuestro bautismo y nos demos cuenta de que o salamos o no servimos para nada. O no servimos para nada. Si yo te digo, Alfonso, aquella frase de Jesús, la verdad os hará libres. Bueno, eso Lo digo porque alguno dirá que, vamos, yo soy libre, hago lo que quiero. No, eso de que ser libre es importante saber para qué. Porque ser libre tiene un sentido si es para hacer lo que uno debe hacer. Pero ser libre para hacer cualquier cosa no tiene ningún sentido. O sea, tiene sentido dentro de lo que es la persecución actual, ¿no? De la verdad os hará libres, porque el cristiano siempre es una piedra de escándalo. La sociedad, un cristiano lo que hace es llamar continuamente a conversión simplemente con su propia presencia. Un sacerdote, cuando se viste con el clériman y se pasea por la calle, hace notar que hay otra forma de vivir, una monja. Y un cristiano que actúa como cristiano, que ama a los demás, incluso ama a los enemigos, que es la función del cristiano, en la dimensión de la cruz, por encima de la muerte, ese cristiano hace constar que hay otra forma de vivir, que hay otros valores que la sociedad no. Entonces denuncia a la sociedad, que es lo que la sociedad no acepta, porque en la sociedad a los políticos les interesa que la sociedad esté adormecida, que dé muy pocos problemas. Pero eso indica que tiene que haber convicciones profundas. Si yo no tengo convicciones de que soy cristiano, soy sacerdote y sé lo que soy, yo no puedo vestir así, ni puedo yo tampoco manifestarme como soy. Si tú no crees en que Jesucristo está en tu vida, que actúa todos los días, que Jesucristo es capaz de amarte tal y como tú eres, con todos los pecados que tienes, con todos los problemas que tienes, que en la cruz, en los problemas de cada día tú te encuentras con Jesucristo, puede ser un bautizado, puede ser un devoto cofrade. Un meapilas, bueno, como habla sí, popularmente. Como dice en la huerta. Como dice en la huerta, un meapilas. Pero no será nunca un cristiano. No será nunca un cristiano. El cristiano forma parte de ese pequeño porcentaje que hace presente a Jesucristo en la sociedad. ¿Y Jesucristo cómo está presente en la sociedad? Crucificado. San Pablo se gloriaba de Jesucristo y crucificado. La verdad es que es maravilloso hablar de estas cosas y además, ahora que no nos oye nadie, hablar de convicciones, de seguridad, de ser de quien me he fiado de Jesucristo, de que tenemos la medicina para ofrecerle a este mundo que está enfermo. Y esto me da pie a decir, bueno, ¿por qué ese afán desde el punto de vista europeo en este caso y de los políticos? Hace un par de años, bueno, hace unos años más, todavía vivía Juan Pablo II, cuando el tema de la Constitución Europea, ¿no? Hay un afán de negar nuestras raíces cristianas. ¿Por qué Europa se avergüenza, Pepe? Se avergüenza, me da la impresión, de su origen judeocristiano, de sus raíces, vamos a decir, cristianas netamente. Y hoy, no sé, ¿dónde ponemos nuestras raíces? O no tenemos raíces, por eso estamos como desangelados. Es un poco lo que hablaba antes de la apostasía de Europa. Cualquier estudiante de historia, nuestros hijos en el colegio, cualquiera que esté haciendo primaria, verá que Europa
sin el cristianismo no se puede concebir. Pasando por el imperio de Carlomagno, la generación de todas las universidades europeas tiene en su mayoría el origen en la cultura, en la Iglesia. Incluso el humanismo, cuando decimos el humanismo, en realidad es un humanismo cristiano. Valores como los de la dignidad de la persona, la Iglesia ya los hizo valer en la época de Roma. No se trata de una cosa que hayan descubierto ahora en la Declaración de los Derechos Universales del año en la 48, ONU, del año 48. Y este concepto de la ayuda humanitaria de las ONGs, que es fantástico, está en la Iglesia desde muchísimo tiempo, el de la caridad, de ayudar al otro, cosa que no existía en otras culturas. Entonces, efectivamente, como bien dices, Europa parece que ha querido dar un portazo a esas raíces cristianas, a ese ser cristiano. Por esta apostasía, a veces quizá pueden ser incluso fuerzas políticas, ideológicas, que quieran borrar esa historia de la mente del hombre, igual que a veces se encarga, por qué no decirlo, el demonio de borrarnos la historia de salvación que el Señor hace con nosotros. ¿Cuántas veces entra la tristeza al hombre porque el demonio se encarga de borrar las maravillas que ha hecho el Señor en nuestra vida? Y entramos en un estado de depresión, de letargo, de no ver a Dios en nuestra vida, ¿no? Pues un poco le está ocurriendo a Europa, yo creo que por algunas ideologías contrarias, muy interesadas en que Europa reniegue de su fe y que apostate definitivamente, que por desgracia está ocurriendo. La última noticia que he visto esta mañana cuando he entrado a Internet, es que el euro, las próximas impresiones del euro ya no tendrán la aureola de los santos, ninguna imagen de santos o la aureola de la santidad. Es decir, en ese afán laicista, secularista y de arrancar todo tipo de referencia a las raíces cristianas. Alfonso, con la mano en el pecho, sí, de un modo simbólico, ¿qué crees tú que ha aportado y aporta la Iglesia en este momento al bien del hombre, que favorece al hombre, y que verdaderamente, si nos podemos conformar en esta sociedad tan variopinta, tan convulsa, tan, digamos, incluso secularizada y relativista, con un cristianismo de chichinabo, de cumplimiento, tradicional, heredado? Soy cristiano porque he nacido en España, o en Alicante, o en Elda, o en Orihuela, pero si hubiera nacido en Tánger, a lo mejor sería musulmán. Es decir, ¿ese tipo de religiosidad va a algún sitio? No, evidentemente ese tipo de religiosidad no va a ningún sitio, pero para responder esta pregunta probablemente necesitaremos varios días. Bueno, pues empieza. Te doy 5 minutos. Es bastante amplia. ¿Qué ha aportado la Iglesia? La Iglesia ha aportado a esta sociedad que tenemos, de entrada, como ha dicho Pepe, los derechos humanos. Porque todo el mundo se piensa que la libertad del hombre, la dignidad del hombre, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, han llegado con la Revolución Francesa y con la llegada de ciertos partidos políticos de derechas o de izquierdas a los gobiernos, ¿no? Y eso realmente es un fruto que se ha venido gestando desde que Dios dio las tablas en el Sinaí. Se empezaron a gestar los derechos de los hombres. De hecho, el pueblo de Israel era un pueblo distinto a todos los pueblos por esta concepción de la persona, y esta concepción distinta, esta antropología cristiana de la dignidad del hombre semejante a la de Dios, le confiere un lugar preeminente en la sociedad, por encima iba a decir del bien y del mal, no, pero por encima de cualquier tipo de opresión, cualquier tipo de ideología que quiera sesgarla. Estamos en un tiempo en el que se confunde todo, porque interesa que se confundan las cosas, y de hecho se confunde derecho con aborto, por ejemplo, ¿no? Hay gente que habla de que el aborto es un derecho de la mujer. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a una persona, por poner un ejemplo, ¿no? Pues todas estas cosas son una aportación de la Iglesia a esta sociedad, ¿no? La principal es de la dignidad del hombre, de poner al hombre en la dignidad que tiene, que es la dignidad perdida antes del pecado original, es decir, semejante a Dios. Y si yo te digo que encima la dignidad del hombre es que es hijo de Dios, pues no va más, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que si el príncipe Felipe vive como un príncipe porque es hijo del rey, nosotros tenemos que vivir como Dios porque somos hijos de Dios. O sea que... Además lo dice de un modo, ¿verdad? Y se queda tan ancho. Porque así es. Decía, ¿ese tipo de religiosidad heredada basta hoy para ser cristiano? No, no basta.
Estamos en el año de la fe. El Papa, que en esto es clarividente, está hablando de la nueva evangelización, y España hoy es país de misión. España hoy, las iglesias deben estar abiertas a procesos de recatequización de los bautizados, a un proceso catecumenal postbautismal que conduzca a los bautizados a la fe, que acerque a los bautizados a la fe que tenían que haber recibido o que recibieron en el bautismo, pero que se quedó en traje de comunión, porque una planta, si no se riega, no crece. Sí. Pepe, tú eres cristiano de toda la vida, y cuando digo cristiano no digo que estás bautizado desde niño, digo con convicción, con seguridad, que has descubierto a Jesucristo. ¿Desde niño o ha habido un momento en tu vida en que te encontraste realmente con Jesucristo? Gracias a Dios me puso en una familia cristiana. Y hasta los 20 años, efectivamente, yo pertenecía a la Iglesia, me consideraba miembro de la Iglesia, pero a los 20 años estaba en la universidad y Dios había puesto unos acontecimientos en mi vida muy importantes. Con 16 años, que cuando yo tenía 16 años, fallece mi padre, con solo 46 años mi padre, y eso para mí fue un shock, ¿no? Pero aún así, digamos que la fe de mi madre me ayudó y Dios me cuidó en ese tiempo. Pero llegué al ambiente universitario y, sinceramente, yo me quería marchar de la Iglesia. ¿Por qué me quería marchar de la Iglesia? Yo creo que eso le ocurre a muchos jóvenes, pues que yo veía una Iglesia que era normas, preceptos, como un corsé que apretaba mi vida. El problema era que no había tenido realmente un encuentro con Jesucristo. A pesar de que estaba bautizado, me habían inculcado unos valores de los que hablábamos antes, y a mis padres le debo esa base que pusieron ellos. Pero necesitaba un encuentro personal con Jesucristo. En mi parroquia se anunciaron unas catequesis, y no sé ni por qué razón fui a ellas, quizá por estos acontecimientos previos, que el Señor había ido tocando un poco mis seguridades, mis pilares, seguridades falsas. Y estas catequesis que se anunciaron en la parroquia, pues me insertaron en una comunidad dentro de mi parroquia, precisamente en las comunidades neocatecumenales, y desde entonces hasta hoy, pues gracias a Dios, voy caminando, acompañado de una comunidad que me ayuda, que me corrige, que reza por mí, tengo unos catequistas, es decir, estoy siendo ayudado en la fe. Yo creo que la fe no es un momento en el que a uno le colocan una medallita, un pin, y le dicen, ya tienes fe. La fe es un proceso, la fe es un camino, es un itinerario, y yo estoy siendo ayudado en ese sentido. Por lo tanto, digamos que sí que hay un antes y un después de ese encuentro con Jesucristo en unas catequesis en las que yo vi que realmente lo que ocurría era que el Dios del que me hablaban mis padres, del que me habían hablado, estaba actuando en mi historia y que había venido a salvarme a mí y se había subido a una cruz por mis pecados. Eso es maravilloso, eso es fantástico. Eso es el querigma que tantas veces estamos olvidando y es al que se está refiriendo ahora Juan Pablo II y Benedicto XVI en la nueva evangelización. Lo damos por supuesto. Y el cristiano bautizado, que está, como hablabas tú antes, un poco adormecido, aletargado, ha olvidado la alegría de ese anuncio. Cristo ha muerto por nuestros pecados, conoce nuestros sufrimientos, y eso es algo maravilloso que cambia la vida. Sí, dice Benedicto XVI que el cristianismo no es la consecuencia de una moral o de una ética, sino fruto de un encuentro y de una experiencia con Dios en Jesucristo. Nosotros pensamos que es básicamente una buena noticia. Bueno, una buena noticia. Nosotros, ¿sabes cómo le llamamos en Elda? Un buen suceso. Un buen suceso. Es una buena noticia que te cambia la vida. Sí. O sea, de repente te dicen que no tienes cáncer, que lo que tú pensabas que era un cáncer, no lo tienes, pues esto lo entiende todo el mundo, ¿no? Y te vas con los amigos a cenar y los invitas, pensando que antes estabas pensando que estaba muerto. ¿Cuál sería la novedad, Alfonso, del cristianismo en relación con otros credos, con otras religiones, en el mundo actual, incluso en este mundo de tanta gente desanimada, desesperanzada? Si yo dijera, incluso por ante la crisis galopante que estamos viviendo, crisis económica, laboral, emocional, incluso humanitaria, ¿qué es lo que aporta realmente el cristianismo en relación con otras religiones? En el cristianismo con otras religiones aporta básicamente libertad. El cristianismo nos hace libres a todos, la verdad nos hace libres, el estar con Jesucristo, que es la verdad, te hace libre absolutamente para todos, o sea, incluso para pecar más. Y lo que pasa es que cuando estás con Jesucristo, pues es un buen escudo, una buena defensa. Esa es una libertad para hacer el bien, libertad para hacer lo que tienes que hacer. Es tu trabajo de cada día.
como intentando ser el mejor profesional, ser el mejor estudiante, ser la mejor ama de casa, ser el mejor abogado, mejor médico. El mejor médico, hacer tu trabajo de cada día, hacer tus cosas de cada día, el ocuparte de tus hijos, ocuparte de tu madre con Alzheimer, de tu suegra, que es más duro, con Alzheimer. Sí. Claro, de que no hay que hacer nada extraordinario, sino lo que estás haendo, hacerlo bien y hacerlo como un hijo de Dios y a un hijo de Dios. Pero más aún, es que en el fondo no lo haces tú, porque el esfuerzo no es tuyo, el esfuerzo es de Jesucristo, que es quien lo hace. Como estamos hablando de la presencia de lo cristiano en la calle, en lo público, en el ágora, Pepe, ya me han hecho señales de que el tiempo se ha agotado prácticamente, pero fíjate que pronto ha pasado casi media hora. Mi pregunta sería, ¿es consciente el laico en general, es decir, en el ámbito en que vosotros os movéis, no ya dentro de vuestra comunidad y dentro de vuestra parroquia, sino en el ámbito de gente que se llama católica, que conocéis, ¿es consciente el laico de a pie de su responsabilidad a la hora de testimoniar su fe, vivir su fe coherentemente en la calle? ¿O piensa que esto es más bien cosa, no sé, del cura o de los religiosos o de algunos privilegiados? Pues creo que hay de todo, como ocurre, ¿no? Como en botica, ¿no? Hay laicos que efectivamente sí, conozco laicos que entienden que su fe debe manifestarse en cualquier actividad que realizan, llevando a sus hijos a la guardería, en su trabajo, vendiendo el pan, en una asociación de padres del colegio, y se nota por los poros de la piel esa alegría del cristiano y ese discernimiento ante lo que le ocurre en su vida, y es verdad que hay otros laicos que no. Quizá no han recibido este espíritu que viene un poco del Concilio Vaticano, supongo que estás pensando en él cuando hablas de la misión del laico hoy en la Iglesia, que es enorme, es grandísima. También estamos atravesando una situación que ya está en nuestra diócesis experimentamos, y es que los curas también os hacéis mayores y quizás falta un relevo generacional. Por decirme viejo. No, las canas para nosotros, para mí, por lo tanto, son experiencia y son respeto, y tengo canas. Los presbíteros, hay una carencia de vocaciones, creo que no decimos ninguna novedad. Es verdad. El laico en el Concilio Vaticano tiene un papel importantísimo que desarrollar, no solo en la sociedad, que a veces que pensamos también, y esto puede ser una visión reduccionista, que el laico en su trabajo y el cura en la parroquia. La parroquia se hace grande a veces, los presbíteros os veis sobreabordados por el trabajo, y el laico tiene una misión de anunciar también a Jesucristo. Hay parcelas de la consagración, del carácter consagrado de un presbítero, que lógicamente el laico nunca podrá ni debe interferir, pero la misión de evangelizar es de todo bautizado. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, y es cierto que no todos los laicos han llegado a tener, pero es que para eso también hace falta lo que decíamos. Laico es bautizado, es decir, todo el bautizado. Si realmente no ha habido ese encuentro personal con Jesucristo, ese que te hayan comunicado que Jesucristo ha roto todas tus ataduras, todos tus pecados, y que puedes ser una criatura nueva, nos surge esta misión, este espíritu misionero. Una pregunta para los dos, que la última ya, es para los dos. Obstáculos, estamos, repito, en el tema presencia de lo cristiano en la calle. Los obstáculos que podemos encontrarnos hoy. ¿Cuáles serían esos obstáculos? Prejuicios sociales, ambientales, de medios de comunicación, etcétera, etcétera, a la hora de transmitir esos valores, y cuál debe ser nuestra postura como cristianos, seáis laicos, seamos sacerdotes, como miembros de la Iglesia, encerrarnos, sucumbir o afrontarlo con santa alegría, libertad y con optimismo. Con Jesucristo, obstáculos ninguno. Nosotros, de hecho, anunciamos, ahora estamos catequizando en la parroquia. Cuando llegue la Pascua saldremos los domingos por la tarde a anunciar que Jesucristo ha resucitado, porque la gente tiene que tener una buena noticia de vez en cuando, no que la prima de riesgo sube y que nos dan el rescate o lo pedimos o no lo pedimos, pero sí que hay que decirle a la gente que Jesucristo ha resucitado para que ellos no tengan que pasar por la muerte, que la muerte está vencida, y nosotros creemos que es una buena noticia, y hay gente que nos la coge de muy buenas maneras. Es decir, que el cristianismo está todavía por descubrir. Pepe, la última palabra. Pues pienso como Alfonso. Obstáculos, como dije antes, había mucho más en los primeros siglos del cristianismo, que les costaba la vida, la sangre. Decir que eras cristiano les costaba la sangre. Hoy en día es verdad que podemos tener un cierto pudor, una cierta vergüenza, pero en absoluto pienso que no hay obstáculos y que con la gracia de Dios todo es posible. Se puede pasar por encima de las aguas. Muy bien, amigos, con este programa de Dialogando con de esta semana acabamos de iniciar un bloque que es en torno al Año de la Fe,
en torno a la fe que Benedicto XVI está invitándonos a toda la Iglesia a vivir, a profundizar y a testimoniar. La fe, repito, es mía, es una respuesta a Dios que me llama, pero es una respuesta que vivo en mi comunidad, que vivo en mi casa, que vivo con los míos, pero que lo vivo en la calle. La tenéis que vivir en la calle. En la próxima semana, si Dios quiere, iremos presentando otras facciones, otras miradas de la misma realidad. La fe, repito, a vivir en la calle, fuera de los muros. A los muros, al templo, vamos a fortalecernos, vamos a celebrar, vamos a sentirnos comunidad, vamos a fortalecer nuestros vínculos. Pero una vez que hemos cargado pilas, nos vamos a la calle, todos, especialmente vosotros, los laicos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, a decir a quien nos quiera oír que merece la pena ser cristiano y merece la pena vivir como tal. Gracias y hasta la semana próxima. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.